Muchas gracias, buenos días a todos, un saludo especial y afectuoso a los honorables senadores que nos acompañan, al doctor Wilson Arias, a la doctora Norma Hurtado, que con tanto acierto ha citado esta audiencia pública, al señor viceministro, senador, y a nuestro compañero de discusiones permanentes y líder sindical que nos acompaña. Y digo que esto es muy importante porque difícilmente se ha discutido en el país el efecto de la reforma laboral, y es que poco se discute, por ejemplo, el efecto en costos de la reforma laboral, y sí es importante pensar en cuál es el efecto para una pequeña empresa. Yo creo que es determinante que se sepa que por efectos de la reforma laboral para una empresa solamente con 3 trabajadores, 2 de ellos con un salario mínimo y 1 de ellos con 2 salarios mínimos, el efecto de la reforma sería un aumento del 34.8%. Pero deben recordar ustedes que el aumento del salario mínimo fue del 9.5%, es decir, superior en más de un 2.8% al aumento del IPC más la productividad. Bien, eso implica que entre la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, el aumento de costos para ese pequeño empresario, que puede ser un panadero, y voy a hacer el cálculo con un panadero de 3 empleados, es superior al 40%. Piensen ustedes qué empresa, porque es que la mayor parte de los colombianos rebuscamos la plata para llevar a la casa en empresas, no somos muy pocos los privilegiados que trabajamos y sobre todo muy pocos los privilegiados que tenemos un trabajo formal. Bien, pero a ese 40 y tantos % hay que sumarle, si es una panadería, un 19% del IVA por cada uno de los productos que venden, pero además un 20% por los impuestos saludables, que de saludables no tienen nada, que son impuestos a los tenderos y que afectan al bolsillo de todos los colombianos. Bien, visto eso, 40%, 42% de aumento de costos laborales, más 40% de impuestos sin contar ICA, sin contar impuesto predial y demás, el efecto, según el Banco de la República, de esta reforma laboral es la pérdida de empleos en promedio de 452.000, más un 0.89% por cada punto porcentual por encima del aumento del salario mínimo y la productividad, eso da un 2.62% adicional. Hay que ir haciendo las cuentas de cuáles son los efectos y cómo se van a asumir. ¿Y cómo se van a asumir? Bien, en Colombia hay 23.6 millones de personas ocupadas, 10.388 formales y 13.217 millones informales, más 2.350 desempleados. El efecto del aumento de la pérdida de empleos es un aumento de esos 15 millones y medio de colombianos que hoy están desempleados o en informalidad. ¿Y por qué razón sucede eso? Por el aumento de costos. Primero, la modificación de la jornada diurna y el aumento de los recargos por días dominicales y festivos. ¿El efecto cuál va a ser? Para sectores como el comercio, que trabajan mientras otros sectores descansan, no es otra cosa que un aumento de costos determinantes que genera en consecuencia 3 efectos. El primero, pérdida de empleos o informalidad. El segundo, aumento de precios, porque los costos los tiene que pagar alguien y se dividirán entre consumidor y empresario. Y tercero, un cambio en las costumbres, un cambio en los horarios que no concluirá en otra cosa que en la pérdida de productividad consecuencia de la disminución en el consumo. Bien, pero también está la laboralización. Se ha hablado mucho del tema de los aprendices del SENA que son determinantes para el país. De hecho, se habla tanto del tema de los aprendices del SENA que se expidió el acuerdo 10, que incluye oficios como astronauta, como piloto de aviación, pero no se ha dicho cuál es el efecto de laboralizar a los aprendices del SENA, que ojalá tuvieran mejores ingresos siempre. Bien, el efecto es 3.600.000 millones de pesos. ¿Quién va a pagar 3,5 billones de pesos en una situación como la que atraviesa Colombia?
cuál va a ser el efecto en materia empresarial de esta situación. Pero además, el aumento de la licencia de paternidad, que no se conoce el sustento técnico para establecer un aumento del 6, senadora, un aumento a 6 semanas o a 4, va a resultar superior a la licencia de paternidad de países como Venezuela, como Argentina o incluso como México, sin saber la razón por la que ocurre eso, pero además con una licencia nueva que se adicionó en el último debate, que fue de 3 días por matrimonio. En fin, hay otros asuntos sobre los que no voy a hablar de inconstitucionalidad, como la reserva de ley estatutaria, la ausencia de una verdadera concertación dentro de todo el debate. Ojalá, honorables senadores, invitaran a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales antes de preparar una ponencia sobre este particular para determinar cuál fue el alcance de esa concertación. En suma, hay que recordar, y los invito a ponerse la mano en el corazón para hacerlo, que en Colombia, como en cualquier país del mundo, si no hay empresas, no hay empleos. Y que si no hay empresas y empleos, no hay quien pague impuestos. Y sin impuestos no hay Estado y no hay cargos públicos. Muchas gracias a todos por su atención.